Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a esta nueva clase donde nos encargaremos de estudiar la parte vectorial, pero desde un punto de vista geométrico. Vamos a ver. Geométricamente, un vector queda plenamente identificado por un punto inicial, un punto final y un segmento de recta dirigido que apunta desde el punto inicial hasta su punto final. La notación que usaremos para identificar estos vectores será la que se presenta a continuación, donde se identifican su punto inicial y su punto final. Si un vector tiene como punto inicial un punto distinto al origen de coordenadas, diremos que este será un vector libre. En caso contrario, si el punto inicial del vector es el origen de coordenadas y su punto final es cualquier otro punto, entonces este vector, el vector AB, se conocerá como un vector en posición. De igual manera, los vectores pueden ser representados geométricamente en el espacio tridimensional. Observemos en este caso que el vector AB, que es el vector que está de color naranja, es un vector en posición, ya que su punto inicial es el origen de coordenadas. Entre tanto, los otros tres vectores, que están en color negro, son vectores libres. Observemos que, en particular, si giramos un poco la imagen, el vector EF es un vector que está contenido en el plano. El vector CD tiene como punto inicial un punto en el plano, como punto final un punto fuera del plano, y el vector GH es un vector que tiene su punto inicial en el eje vertical y un punto final fuera de cualquiera de los planos coordenados. Ahora bien, muchos se estarán preguntando cómo es posible graficar un vector en el espacio. Bien, antes de eso es necesario que aclaremos lo siguiente. El sistema de coordenadas que usaremos para realizar nuestras gráficas será el siguiente. Usaremos los tres ejes coordenados. El eje rojo representará el eje X, el eje verde representará al eje y el eje azul representará al eje Z. Así, por ejemplo, si lo que deseamos es graficar el vector 3, 4, 6, lo que debemos hacer es ubicar el punto 3 sobre el eje X. A partir de este punto trazaremos un segmento de recta paralelo al eje y posteriormente ubicaremos el punto 4 en este eje. A partir de este punto trazaremos entonces un segmento de recta paralelo al eje X y después de este punto de intersección lo levantaremos las unidades que nos identifique el eje Z o esta posición que está acá. Es decir que este punto de intersección debemos levantarlo 6 unidades. Aquí está el punto D. Para ahora sí, a partir del origen de coordenadas, trazar el vector que nos están pidiendo. Desde el punto de vista geométrico, cada vector en el plano o en el espacio tiene asociadas tres características: su magnitud, su dirección y su sentido. La magnitud es el tamaño o longitud del vector. Más adelante llamaremos a esta magnitud norma del vector. En este caso, por ejemplo, contamos con el vector AB y la magnitud de este vector, es decir, la longitud que hay desde el punto A hasta el punto B, es de 7.81 centímetros. La notación que usaremos para identificar la magnitud del vector va a ser esta que tenemos aquí. Observen que el vector está entre dos barras. A esto lo llamaremos en realidad norma del vector. Es decir, la norma de este vector será de 7.81 centímetros. La dirección queda perfectamente definida por la recta que contiene al vector y es el ángulo que va a formar
dicha recta con el semieje horizontal positivo, esto es en el plano, o por los ángulos que forme la recta que contiene al vector con los semiejes positivos en el espacio. Supongamos que queremos estudiar la dirección del vector AB. Para esto tendremos que estudiar y analizar la recta que contiene a dicho vector y la dirección estará determinada por el ángulo que forma dicha recta con el semieje positivo X. Finalmente, el sentido queda determinado por el punto inicial y el punto final del vector. Grosso modo, este sentido estará representado por la punta de la flecha del vector que estemos dibujando. En este caso, por ejemplo, contamos con dos vectores que tienen la misma magnitud, ya que tienen el mismo tamaño, tienen la misma dirección, ya que las rectas que contienen a los vectores AB y CD son perpendiculares ambas al eje X, por lo tanto los vectores CD y AB tendrán la misma dirección. Sin embargo, estos vectores tienen sentidos contrarios, ya que el vector AB, de acuerdo a lo que ya estudiamos, tiene punto inicial A y punto final B, es decir, que su sentido, y aquí está identificado por la punta de la flecha, apunta hacia el norte. Entre tanto, el vector CD, su flecha apunta hacia el sur, es decir, su sentido es opuesto totalmente al sentido del vector AB. Suponga que deseamos ver gráficamente qué sería el vector u más b, es decir, suponga que queremos sumar estos dos vectores, este vector con el vector b. Bien, lo que tenemos que hacer es trazar un segmento de recta paralelo a u y este segmento de recta debe pasar por el punto final de b. Posteriormente trazaremos otro vector que sea paralelo a B, pero este vector tiene que tener como punto inicial el punto donde finaliza U. Una vez que tenemos esto, entonces el vector suma va a ser el vector que tiene como punto inicial el vector donde coinciden los vectores U y B y como punto final aquel punto de intersección de aquellos vectores paralelos. ¿Qué sería este que se está mostrando aquí? Bueno, esta ley para sumar vectores gráficamente se conoce como la ley del paralelogramo. Consideremos ahora el vector AB. Observemos que este es un vector libre, ya que su punto inicial no es el origen de coordenadas, y si hacemos una copia de este vector, sin hacer ningún tipo de elongación ni ningún tipo de rotación, entonces obtendremos un nuevo vector y este nuevo vector tendrá la misma magnitud que el vector original, tendrá la misma dirección y además el sentido de ambos vectores será el mismo. Cuando esto ocurre, es decir, cuando tenemos dos vectores que tengan exactamente las mismas tres características esenciales entre vectores, entonces diremos que ellos son equivalentes. Observen que cualquier vector que sea libre también podrá ser equipotente con un vector cuyo punto inicial coincida exactamente con el origen de coordenadas. Es decir, cualquier vector libre podrá ser equivalente con un vector en posición. Y observemos que lo que le suceda a este vector también le sucederá al vector que estamos considerando en posición. ¿Ok? Bueno, entonces, como esto siempre es posible hacerlo, entonces algebraicamente nos concentraremos en trabajar con vectores en posición. Vamos a ver cómo podríamos algebraicamente escribir un vector que sea libre como un vector que se encuentre en posición. En primer lugar, debemos dejar en claro que si tenemos un vector en posición, es decir, un vector donde el punto inicial es el origen de coordenadas, entonces este vector o
V, que como ya vimos se representa de esta manera, algebraicamente estará representado por un vector columna, donde las componentes de este vector van a ser precisamente las componentes que tiene el punto final del vector x1 y y1. Es decir, cuando tengamos un vector de este estilo, un vector en posición, algebraicamente lo representaremos de esta manera, donde las componentes del vector van a ser las respectivas coordenadas de ubicación del punto final. Análogamente, si lo que contamos es con un vector algebraico, como los que ya hemos trabajado previamente, y lo queremos graficar, entonces ese vector lo graficaremos como un vector en posición, donde el punto inicial naturalmente será el origen de coordenadas y el punto final va a ser el punto cuyas coordenadas estén dadas por las respectivas entradas del vector en posición. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es graficar el vector 4, 6, entonces lo que debemos hacer es ubicar el punto 4, 6 en el plano. Para ubicar este punto, bueno, en el eje X 4 unidades, 6 unidades, este sería el punto 4, 6 en el plano, y lo que debemos hacer entonces es trazar el vector desde el origen hasta este punto. ¿Okay? Que sería algo más o menos de esta manera. ¿Ok? Entonces de esta forma graficaremos nosotros los vectores en posición o los vectores algebraicos con los que estemos trabajando. Por otro lado, si lo que queremos es hacer el respectivo traslado de un vector libre a un vector en posición, entonces algebraicamente lo que debemos hacer es lo siguiente. El vector u, que es el vector en posición que tenemos acá, va a ser igual. La primera componente de este vector va a ser la resta de las componentes en x de los respectivos puntos que identifican este vector. Siempre la componente en x del punto final menos la componente en x del punto inicial. x2 menos x1. Y las componentes en y vamos a hacer la resta, pero siguiendo el mismo orden. Las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial. En este caso, y2 menos y1. Y una vez que efectuemos esta operación, pues vamos a obtener un nuevo vector, y este vector lo graficaremos, como ya lo vimos previamente, como un vector en posición, y entonces trabajaremos algebraicamente con estos vectores. Observen que como cualquier vector libre puede ser equivalente a un vector en posición, entonces dedicaremos nuestro estudio a los vectores en posición. Bien chicos, y ya que aprendimos a graficar los vectores en posición en el plano, entonces quiero que analicen la siguiente pregunta y la respondan posteriormente. Bueno, si tenemos un vector con componentes u1 y u2 y tenemos un número real, un escalar cualquiera, ¿qué relación geométrica hay entre el vector alfa veces u y el vector original u? Y quiero que consideren los siguientes casos. ¿Qué pasa si alfa es un número positivo? ¿Qué pasa cuando alfa es un número negativo? ¿Qué pasa si alfa es un número positivo pero está entre 0 y 1? ¿Qué pasa si alfa es un número negativo pero está entre menos 1 y 0? ¿Ok? Entonces quiero que analicen estos 4 casos y lo comparen geométricamente con este vector. Es decir, quiero que estudien sus direcciones, sus sentidos y sus magnitudes. Bueno, como ya lo vemos previamente, entonces vamos a llamar norma de un vector v y lo identificaremos a través de este símbolo, el vector entre un par de barras, a la magnitud de dicho vector. Dicho esto, entonces podemos considerar la norma como una función
que va del conjunto de vectores con n componentes en el conjunto de los números reales. ¿Y qué hace esto? Toma un vector con cualquier cantidad de componentes, en este caso n componentes, y le va a asignar un número real. Este número real lo vamos a llamar norma. Más aún, este número real va a ser un número mayor o igual que 0. Bueno, vamos a analizar entonces cómo podemos calcular la magnitud de un vector. Vamos con un primer caso en 2 dimensiones. Bueno, supongamos que tenemos un vector en el plano, es decir, un vector con dos componentes x1, y1. Entonces, para graficarlo, lo graficamos, como ya dijimos, como un vector en posición y ubicamos el punto que tenga estas coordenadas, x1, y1. Bueno, una vez que ubicamos el punto, entonces trazamos el vector y lo que queremos es medir la magnitud o la longitud de este segmento de recta dirigido. Bueno, he graficado estas líneas imaginarias porque ellas nos van a ayudar a calcular precisamente esa magnitud. Y vamos a hacer uso de un teorema muy conocido por ustedes, que es el teorema de Pitágoras. Observemos que en esta parte inferior se ha dibujado un triángulo y este triángulo es rectángulo. Por lo tanto, podremos hacer uso del teorema que ya les mencioné. Bueno, entonces aquí identificaremos los catetos, este de acá. La longitud de este cateto naturalmente es y1 y por este lado de acá la longitud de este cateto es x1. Así que la longitud de B, que como ya dijimos, la vamos a identificar de esta manera. Según el teorema de Pitágoras al cuadrado, la longitud de B, observemos que es la hipotenusa, va a ser igual a x1 al cuadrado, que es la magnitud de este lado, más y1 al cuadrado, que es la longitud de este lado del triángulo. De ahí, despejando aquí, llegamos a la conclusión de que la norma de B no es más ni menos que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y2 al cuadrado. Es decir, que si deseamos calcular la magnitud de un vector que esté dado de esta manera, entonces lo que debemos hacer es sumar cada una de sus componentes elevada al cuadrado y sacar la respectiva raíz cuadrada. Naturalmente, esta definición se puede extender para vectores con más de dos componentes. En el caso particular de obtener un vector de 3 componentes, entonces su norma se podrá calcular haciendo la suma de cada una de sus componentes, elevándolas al cuadrado y sacando su respectiva raíz cuadrada. Y si tenemos más componentes, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos la suma de cada una de los componentes que tengamos, elevándolas al cuadrado y posteriormente sacando su respectiva raíz cuadrada. Por ejemplo, supongamos que tenemos estos 3 vectores, observen que son de distintos tamaños y nos piden calcular la magnitud de cada uno de estos vectores. Bueno, resulta que la magnitud del vector u, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, entonces sería la raíz cuadrada de la primer componente elevada al cuadrado, que es 9, más la segunda componente elevada al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, la norma o magnitud del vector u sería raíz de 13. Bueno, ahora para el vector b hacemos exactamente lo mismo. Esto sería la raíz cuadrada de la primer componente elevada al cuadrado, o sea 16, más la segunda componente elevada al cuadrado, que es 4, más y la tercer componente elevada al cuadrado es 1. O sea que esto nos da 16 más 4, 20, más 1, 21, raíz de 21. Y finalmente, para el vector w, que es un vector con 4 componentes, hacemos lo mismo. Raíz cuadrada y primera componente elevada al cuadrado, 0, más segunda componente elevada al cuadrado es 1, más
tercer componente elevada al cuadrado es 0, más cuarta componente elevada al cuadrado, que es 4, nos da como resultado entonces raíz de 5. Bueno, entonces, de acuerdo a esto ya podemos generalizar cómo podemos calcular la norma de cualquier vector sin importar la dimensión del vector con el que estemos trabajando. Y la generalización de la norma de cualquier vector entonces es esta que tenemos acá. Si tenemos un vector, sin importar cuántas componentes tenga este vector, entonces la norma de dicho vector la vamos a calcular elevando cada una de sus componentes al cuadrado, sumando esos resultados y sacando la raíz cuadrada de esta suma que tenemos acá. Entonces de esta manera ya podremos calcular la magnitud de cualquier vector. Bueno, y de acuerdo a la definición que acabamos de observar de la norma de un vector, entonces podemos evidenciar estas tres propiedades. La primera de estas propiedades lo que nos dice básicamente es que la norma de un vector es un número no negativo, siempre va a ser mayor o igual que 0, y claro, tiene todo el sentido, ya que lo que estamos midiendo es una magnitud, una distancia. La segunda de estas propiedades lo que nos dice es que si deseamos calcular la norma del producto de un escalar con un vector, entonces este escalar puede salir de la norma, pero entonces va a salir como con su respectivo valor absoluto y ya esto se multiplicará por la norma del respectivo vector. Y esta tercera desigualdad, que tiene nombre propio, se llama desigualdad triangular. Pues lo que nos dice es que si deseamos calcular la norma de la suma de dos vectores, resulta que esta norma de esta suma va a ser siempre menor que la suma de la norma de los vectores por separado. Bueno, y una última observación es que si cuando estemos calculando la norma de distintos vectores observamos que alguna de esas normas es 1 exactamente, entonces a estos vectores los llamaremos unitarios. Nos daremos cuenta más adelante y sobre todo en cursos posteriores que ustedes van a cursar que el trabajo con estos vectores unitarios es bastante importante. Bueno chicos, y quiero finalizar la clase del día de hoy trayendo a colación este resultado. Lo que nos dice es que si tenemos un vector con n componentes, siempre y cuando este vector sea distinto del vector nulo, entonces siempre podremos encontrar un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido que el vector que nos están dando. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar el vector original por este escalar que tenemos aquí. ¿Y quién es este escalar que tenemos acá? Pues es 1 sobre la norma de dicho vector. Entonces, de esta manera, este vector que tenemos aquí es un vector unitario y va a mantener la dirección y el sentido del vector original. Bueno, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos este vector u con componentes 3, 0 y 4 y nos piden calcular un vector que tenga la misma dirección y el mismo sentido que este vector, pero que sea unitario. Supongamos lo siguiente, o imaginémonos lo siguiente. Supongan que ustedes tienen por acá el vector u y que lo que desean es que, sin importar cuál sea la magnitud de este vector, desean otro vector que lo vamos a llamar en este caso w, y que este vector tenga la misma dirección, el mismo sentido, pero que su magnitud sea 1. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, este vector, según el resultado que tenemos aquí, sería 1 sobre la norma del vector con el que estamos trabajando, en este caso es u, multiplicado por u. Eso quiere decir que tenemos que calcular la norma de u. De acuerdo a lo que ya vimos, la norma del vector u pues sería la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado, que es 9, más la segunda componente al cuadrado, que es 16. Cuando saco la raíz cuadrada de esta suma, pues nos damos cuenta que esto es 5.
De esta manera, entonces el vector W sería igual 1 sobre la norma de U, pero la norma de U ya vimos que es 5, multiplicado por el vector U, y el vector U es 3, 0 y 4. Bueno, y como ya hemos visto cómo es esta operación entre un escalar y un vector, entonces esto sería 3 quintos, 0 y un quinto multiplicado por 4, que es 4 quintos. Entonces, si graficamos este vector y este vector que tenemos acá, nos daremos cuenta que ambos vectores mantienen la dirección y el sentido, pero la magnitud de este vector que obtenemos acá es 1. Antes de despedirnos, quiero mostrarles algunos casos donde los vectores, y en particular sus gráficas, nos permiten estudiar algunos fenómenos físicos. En estas figuras que estamos viendo, encontramos las gráficas de lo que se conoce como campos de fuerza. Estos campos de fuerza nos pueden brindar información, por ejemplo, de la dirección, el sentido e intensidad de estas fuerzas. Estos campos pueden ser, por ejemplo, campos eléctricos, campos magnéticos. Estas gráficas de vectores también nos pueden indicar el movimiento de un fluido en algún punto o en distintos puntos. Por ejemplo, por ahí nos encontramos líneas de fuerza que están saliendo desde un punto. Esto nos puede indicar la presencia de una carga eléctrica, o líneas que indican el flujo magnético en algún punto. Entonces, estos ejemplos nos permiten de pronto como visualizar un poco más en la práctica para qué nos puede servir el graficar y el analizar las características de los vectores. Bueno chicos, y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente día y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bye.